Hola, ¿cómo están? Continuamos con la clase. Vamos a introducir un concepto nuevo, la homeostasis. La homeostasis es el mantenimiento del medio interno lo más constante posible. Para ello intervienen fundamentalmente dos sistemas que están chequeando cómo se encuentra el organismo, que es el sistema endocrino y el sistema nervioso, pero una vez que reconocen una variación, intervienen fundamentalmente sobre la sangre, que es el tejido líquido que va a estar intercambiando nutrientes y gases con el resto del organismo, nutrientes y sustancias de desecho. Es importante también decir que la sangre, la conformación que tiene, está muy imbricada con requerimiento de oxígeno, con el requerimiento de oxígeno que tienen las células animales. Por eso en este bloque vamos a hablar de el tejido hematopoyético, la sangre y la respiración. Entonces, como ya pongo ahí, la necesidad de transportar oxígeno hace que la sangre sea, como la conocemos, la sangre sea roja por una proteína de color rojo, que es la hemoglobina, que es una proteína que va a permitir el transporte de oxígeno a través de la sangre. Porque el oxígeno no difunde, no se disuelve bien en el líquido, y por lo tanto, a lo largo de la evolución, los animales inventaron un sistema de transporte de oxígeno para cubrir el alto consumo de oxígeno que fundamentalmente tiene el sistema nervioso y el sistema muscular. ¿eh? Así que esa proteína va a captar oxígeno en la presión parcial que encontramos en los alvéolos y va a liberar oxígeno en la presión parcial que encontramos en los tejidos. Esa proteína no puede ir en el plasma disuelta porque aumentaría mucho la presión osmótica del plasma, y para no afectar la presión osmótica del plasma va a ir en bolsa o en células sin núcleo, cuerpoforme, en los glóbulos rojos, y se van a encargar de transportar el oxígeno. Una propiedad que tiene la sangre lleva también un componente, que es unos componentes de la sangre, que son los glóbulos blancos, que lo vamos a ver en la clase próxima y que tienen una relación estrecha con el sistema de defensa, con el sistema inmune. Por último, una propiedad que tiene la sangre es que evita la pérdida de la sangre. La sangre, coordinada con el sistema cardiovascular, que es las vías por donde se distribuye la sangre, tienen una propiedad que se llama hemostasia, que es el momento que se produzca una lesión en un vaso sanguíneo y hay pérdida de sangre, la sangre, el vaso sanguíneo y la sangre van a hacer una serie de procesos para evitar que se siga perdiendo sangre. Entre ellos, la coagulación de la sangre. Pero no es el único la coagulación. Bueno, la hemostasis, entonces la hemostasis va a intervenir tanto un sistema endocrino, un sistema nervioso y un sistema excretor, muy importante. Hay un montón de parámetros que se van a mantener constantes, de la temperatura, nivel de glucosa, pH de la sangre, concentración de un montón de sales, de sodio, de potasio, de un montón de sales, fosfato, calcio. Y por supuesto que tiene que haber agua, porque es la que es el solvente de todas estas sales y compuestos. Sí, las células eucariotas hicieron han hecho para poderse especializar y tener y generar funciones más importantes o más complejas, o sea, necesitan tener un medio interno estable. Ya no son tan capaces de soportar grandes variaciones del medio interno, como si lo hacen otras células
más primitiva. Bueno, ¿cómo está compuesta la sangre? La sangre está compuesta básicamente de agua y de elementos formes. El agua, que es el plasma, y de elementos formes. Los elementos formes, fíjense, los glóbulos rojos, que también se llaman eritrocitos o hematíes, son los más abundantes. Y glóbulos blancos hay uno por cada 1000 glóbulos rojos. Y las plaquetas también son abundantes, pero son mucho más pequeñas en tamaño. Lo que más se ve cuando uno ve un preparado de sangre o cuando uno macroscópicamente mira la sangre, el aspecto de la sangre es debido a los glóbulos rojos. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos, en realidad el porcentaje de células, pero que básicamente son glóbulos rojos, que hay en la sangre. Cuanto más alto sea el hematocrito, más capacidad de transportar oxígeno tiene esa sangre, pero más densa y tiene más problemas de tener un trombo, de provocar una obstrucción en un vaso. Cuanto más fluida es la sangre, menos capacidad, o más bajo el hematocrito, menos capacidad tiene de transportar oxígeno, pero más fluida es la sangre. Bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que el hematocrito responde a, si hay una pérdida de sangre, por ejemplo, para restituir las cantidades de la presión arterial, se necesita restituir rápidamente el volumen, la volemia o el volumen de sangre, pero la cantidad de glóbulos rojos va a tardar en formarse. Entonces, cuando hay una pérdida de sangre, hay una bajada en el hematocrito que con el tiempo, a lo largo de una semana, 10 días, se va a volver a recuperar. Bueno, así se mira el hematocrito. Necesitas tratar con una sustancia que inhiba la formación de coágulos, un anticoagulante, y se centrifuga y va a tener el porcentaje de glóbulos rojos, y acá venían las plaquetas y los leucocitos, en una capa finita que se ve entre el plasma y los eritrocitos. Bueno, entonces, para mantener ese medio interno constante, la sangre con valores constantes están interviniendo tanto el sistema nervioso como el sistema endócrino. Y se regula una cierta presión arterial, que en realidad no es que oscile entre 70 y 120, sino que la 70 sería la presión mínima en el momento en que el corazón está relajado, y la presión máxima de 120 es cuando el corazón está contraído, está bombeando, sale la sangre del corazón. O sea, la de 70 sería cuando el corazón se está llenando de sangre, y la de 120 es cuando el corazón se está vaciando de sangre. Bueno, el pH de la sangre, fíjese, el estrecho rango que tiene, la osmolaridad, la glucemia, el ayuno, fíjese también el bajo que tiene, la bulimia, bueno, todo eso. El prefijo emia me está indicando concentración en sangre. Entonces, potasemia, natremia, concentración de sodio en sangre, bueno, etc. Y el volumen de sangre, la sangre es aproximadamente el 8%, entre el 7 y el 8% del peso vivo del animal, es el volumen de sangre. Y hay pequeñas variaciones, si el animal está gestando, la edad, etc. El otro componente, el plasma, es fundamentalmente agua y cosas que están disueltas en el plasma, que son proteínas albúminas, alguna globulina, algunas proteínas que también sirven para transportar otras cosas, como alguna globulina, una albúmina, la inmunoglobulina, que vamos a ver que son los anticuerpos, que son parte del sistema inmune, fibrinógenos, que vamos a ver que es parte de las mustagias, de la coagulación, y glucosa, ácidos grasos volátiles, lípidos, aminoácidos, hormonas, iones, sales minerales, etc.
O sea, tanto la sustancia requerida por las células como la desechada por las células. Bueno, entonces el plasma, hemos visto que para obtener el plasma lo que hay que hacer es tratar con un anticoagulante la sangre y centrifugar la sangre. De esa manera vas a tener el hematocrit y vas a poder separar respecto del volumen total de sangre, qué volumen es plasma y qué volumen es cuerpo forme, y ahí vas a poder separar el plasma. Mientras que el suero, que es el plasma sin los factores de coagulación, sin una serie de proteínas que, que dejan de ser solubles cuando se dispara la coagulación, necesita de extraer la sangre y dejarla un tiempo en que se forme el coágulo. Cuando se forma el coágulo, ese coágulo va a atrapar a los cuerpos formes, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, y a los trombocitos o plaquetas, y va a quedar liberado el suero. El plasma se congela, el suero no se congela, pero sigue manteniendo un montón de, todos los factores que estaban en el plasma, salvo los factores de coagulación. Bueno, los glóbulos rojos son mamíferos fundamentalmente que están más especializados y que no tienen núcleo. Son prácticamente sacos que transportan hemoglobina. Son sacos con esta forma especial que se llama bicóncava. Esta forma asegura que la cantidad, la distancia que tiene que recorrer el oxígeno por difusión es mínima para llegar a todas las moléculas de hemoglobina que están en este glóbulo rojo. Además de hemoglobina, lleva una alta concentración de anhidrasa carbónica, una enzima que permite convertir el CO2 en bicarbonato y libera un protón. Bueno, la hemoglobina tiene también una función buffer porque capta algunos protones también. En aves tiene núcleo, y en mamíferos no, como ya dije, y la vida media aproximadamente de los glóbulos rojos es de unos 120 días. Son destruidos constantemente en el vaso cuando los glóbulos rojos empiezan a envejecer y no tienen la misma flexibilidad. Ahí se quedan por en los glóbulos rojos, se quedan y se destruyen. Y hay mucha destrucción de los glóbulos rojos viejos. Bueno, la hemoglobina tiene 4 polipéptidos, cada uno de los cuales tiene un grupo hemo, que es el grupo con un anillo porfidínico que capta una molécula de hierro, y ese hierro es al que se le une el oxígeno. Entonces, en el interior del glóbulo rojo, que es el que le da color a la sangre, se encuentran un montón de moléculas de hemoglobina. La hemoglobina, al unirse el oxígeno a la hemoglobina, levemente se altera el color de la sangre, es un rojo más intenso en las arterias, la sangre oxigenada, y un color menos intenso en las venas, donde la sangre no tiene, donde la hemoglobina no tiene oxígeno. La unión es reversible y hay que tener en cuenta que la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno. El pH sanguíneo va a, de alguna manera, también incidir en la afinidad que tenga la hemoglobina por el oxígeno. Y eso es importante. En el vaso es donde la hemoglobina,
los glóbulos rojos viejos se destruyen y ahí se recicla la hemoglobina, produciendo, a partir del grupo hemo se produce bilirrubina y biliverdina, que son eliminados por el hígado a través de la bilis. El hierro se recicla, se une a una molécula de ferritina y se recicla, y la cadena polipeptídica también se recicla. En todo esto interviene un sistema de macrófagos. En los músculos, que tienen una gran capacidad, tiene un gran consumo de oxígeno, existe una proteína que es de un solo polipéptido, que es la mioglobina, que es la que le da el color también al músculo, así rojizo, parecido al de la sangre. Está presente también en el músculo esquelético y en el músculo esquelético estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Se une el oxígeno a esta proteína que permite al músculo hacerse con un pequeño banco de oxígeno. O sea que la mioglobina tiene más afinidad por el oxígeno que la propia hemoglobina. Y lo tiene ahí para cuando el músculo requiera oxígeno y la capacidad de transporte de la sangre no tenga abasto. Bueno, entonces cuando disminuye la falta de oxígeno, bien, puede ser por una anemia, una falta de hierro, o una hemorragia, o puede ser también una insuficiencia respiratoria o una falta de oxígeno en el exterior, como por ejemplo la situación en la que está en altura, disminuye, los glóbulos rojos tienen menos oxígeno y esto es sensado en el corazón, en el riñón, y el riñón va a liberar eritropoyetina, que va a ir a la médula ósea, donde van a ser las células madres de la eritropoyetina, que van a empezar a producir células y vamos a elevar la concentración del glóbulo rojo. La eritropoyetina es producida por el riñón frente a una hipoxia. Hipoxia es falta de oxígeno. Es una hormona. Acuérdense cuando vimos las glándulas, tejido epitelial, glándula, que puede ser exócrino si la excreción va al exterior, o endócrino si va a la sangre. Entonces, esta liberación de glándulas endócrinas, las moléculas que liberan se llaman hormonas, y estas hormonas van a tener un efecto a largo en el órgano blanco, en otro órgano, que puede estar bien separado del lugar de la glándula. Entonces, la regulación de la concentración de glóbulos rojos está mediada por una hormona del riñón que se llama eritropoyetina, o EPO. Algunos deportistas la usan para aumentar su rendimiento, sobre todo deportistas como los ciclistas, que se inyectan EPO para aumentar la concentración de glóbulos rojos en sangre y así tener más capacidad de oxigenar sus músculos. La dificultad que había en ese dopaje es que hay EPO natural, entonces es muy difícil distinguir cuál es la EPO artificial de la natural, y el criterio que se usa hoy en día es el hematocrito. Si tiene un hematocrito demasiado alto que no se suele alcanzar de forma natural, se considera que esa persona se está inyectando eritropoyetina. Se hace también por una cuestión de seguridad para la salud de los participantes. Bueno, entonces, el oxígeno en sangre va un 98% ligado a hemoglobina y solamente un 2% va libre. En los pulmones, este es el pulmón, la hemoglobina del pulmón, se da oxígeno y sale la hemoglobina cargada de oxígeno.
que va a ir a los tejidos y va a liberar el oxígeno y se va a volver otra vez a constituir una hemoglobina no sin oxígeno. Bueno, la curva de disociación o de liberación o de cargado de oxígeno o de liberación del oxígeno tiene una curva, la hemoglobina tiene una curva simoidal, quiere decir que el momento en que una vez que se une el oxígeno a un polipéptido, uno de los 4 polipéptidos, los siguientes polipéptidos van a ser más afines, van a aumentar su afinidad, entonces tiene un crecimiento, no es un crecimiento constante, sino que tiene un crecimiento simoidal en el sentido de que cuando empieza a cargarse, se dispara, con lo cual la pendiente se hace mucho más rápida hasta llegar un momento en que ya hay pocas hemoglobinas sin estar cargadas. Están todos los polipéptidos, los 4 grupos hemo de la hemoglobina cargada. Esta sería la concentración, la presión parcial que tenemos en los pulmones, y esta sería la presión parcial que tenemos en los tejidos. La diferencia entre estas dos, sería la cantidad de oxígeno que va a entregar la sangre en los tejidos. Sin embargo, cuando hay un exceso de ejercicio, y vamos a ver después por qué, se llama efecto Bohr, este oxígeno cedido se incrementa fundamentalmente por dos causas, un aumento de la temperatura y un descenso del pH. Esta es como es la curva de la hemoglobina. Mira que no hay curva simoidal, en una sola polipéptido no hay asociación cooperativa. Y esta es la presentación de la hemoglobina fetal, que la diferencia que tiene fundamentalmente es que tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la materna. ¿Por qué? Porque la hemoglobina fetal tiene que sacarle el oxígeno de la hemoglobina materna. Porque fíjense que si en la madre la hemoglobina adulta se carga en los alveolos pulmonares, en el feto la hemoglobina fetal se carga en la placenta, sacándole el oxígeno a la hemoglobina adulta. El transporte de dióxido de carbono en la sangre es bien distinto. El 10% está disuelto como tal, como dióxido de carbono. El 20% está unido a la hemoglobina como carbapirohemoglobina. Y la mayoría, el 70%, viaja como bicarbonato, como anión bicarbonato disuelto en plasma. Bueno, entonces, cuando sale en los capilares, hay mayor, en los capilares, la sangre que llega a los alveolos, acá la concentración es más alta, con lo cual se libera el dióxido de carbono y va hacia la luz del alveolo. Bueno, este es el efecto Bohr. El efecto Bohr consiste en que cuando la temperatura es más alta o el pH más bajo, se desplaza la curva y para un mismo porcentaje de una misma presión parcial de oxígeno, el nivel de saturación es más bajo. Por lo tanto, está liberando más oxígeno en los tejidos cuando el pH en los tejidos es más bajo o la temperatura en los tejidos es más alta. Fruto de la actividad, de la mayor respiración, va a aumentar la temperatura, o sea que te va a tender a tirar la curva hacia la derecha, por lo tanto, a que haya más oxígeno disponible, compartido entre la sangre y los tejidos.
Sin embargo, cuando el pH sube y la temperatura baja, esto se invierte. Bueno, es algo, este es el por qué baja el pH en los tejidos. El pH baja en los tejidos fundamentalmente porque el dióxido de carbono que está generando de la respiración, combinado con el agua y acelerado esto por la acción de la anhidasa carbónica, se va a convertir en ácido carbónico y este ácido carbónico se va a deprotonar y va a formar un protón y bicarbonato. Entonces, el dióxido de carbono va a equivaler a protones. Y eso es lo que hace, o sea, una forma de bajar el pH de la sangre es bajar la frecuencia respiratoria para retener dióxido de carbono, porque estos dióxidos de carbono, combinados con el agua, me van a estar dando en último término, protones y bicarbonatos. Bueno, los glóbulos rojos, bueno, es solo mayoritario. Uno por cada millón de glóbulos rojos tenemos un leucocito. Leucocitos son células, estos son células, tienen órganos, tienen núcleo y organela, y además se pueden dividir. Los glóbulos rojos no están, ya están en fase terminal, no son células porque ya perdieron el núcleo y duran 120 días y dejan de... Los leucocitos, glóbulos blancos, son unidades móviles del sistema inmune, el sistema protector del cuerpo. Son también producidos en la médula ósea y muchos de ellos son madurados y proliferan en el sistema linfático. Bueno, sale una de las peculiaridades que tienen los glóbulos blancos que no tienen los rojos es que son capaces de salir de los vasos sanguíneos, ir a buscar los tipos de infecciones fuera de los vasos sanguíneos y o moverse por el sistema linfático. En función de, se agrupan, tiene distintas funciones los glóbulos rojos y se agrupan fundamentalmente por el aspecto que tienen a la hora de ser teñidos con eosina y hematoxilina. Según si tiene o no gránulos en su citoplasma y qué tipo de gránulos tiene. ¿Qué tipo de gránulos tiene? Si son neutros, son neutrófilos, si son neutros, si son... y esto puede ser que la coloración de, que ya lo he dicho, que si se tiñe más, si la atrición es más básica, entonces son basófilos y si son más ácidas serán eosinófilos. Y también tenemos leucocitos que no tienen gránulos, que son los monocitos y los linfocitos T y B. Pues fíjense, este da un dibujo con el aspecto de los basófilos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. De los glóbulos blancos y del sistema inmune vamos a hablar más en la clase del próximo día, así que ahora pasamos a los trombocitos. Los trombocitos o plaquetas son fragmentos de los megancariocitos, ¿no? Tampoco presentan núcleo y son muy importantes para la hemostasia y la coagulación sanguínea, ya que tienen un efecto, se vuelven adherentes cuando se dispara la formación del tapón plaquetario. Contiene actina y miosina, lo que hace que cuando ya se adhieren, se vuelven a contraer, dejando más reducido el tamaño del tapón plaquetario. Y está rodado de glicoproteínas que son las que favorecen esta adhesión. Entonces son muy importantes para la adherencia a la agregación. Bueno, cuando se produce una herida, una pérdida de sangre, el vaso sanguíneo primero trata de hacer una vasoconstricción y hace espasmo vascular y se forma un tapón plaquetario, la coagulación y por último el resto de y la reparación del tejido a partir del tejido conectivo menos especializado. Entonces, el tapón plaquetario ante la lesión vascular
se activan y se vuelven más adherentes, lo que forma el tapón, y además va a también participar en la formación de la fibrina o el fibrógeno ya no soluble. Bueno, entonces tenemos acá 20 segundos, minutos después de la lesión muscular, el equilibrio entre sustancia y procoagulante y anticoagulante se altera y se forma el coágulo. Pero fíjense, lesión vascular, activación de la trombocita, activación de la protromboína y activación de la fibrina. Para la coagulación, son muchos los pasos que se necesitan y hay una vía intrínseca y una vía extrínseca. La vía intrínseca se inicia solamente a partir de la sangre y la extrínseca participa el vaso sanguíneo que sufrió la lesión. Ambas rutas, la intrínseca y la extrínseca, tienen una zona en común y fíjense que hay muchos pasos en los que se requiere para la formación del coágulo, y esto le está hablando de las posibilidades que tiene el organismo de regular esto. Cuanto más pasos hay, más chances de modular o de regular esto hay. Cuando un solo paso, o lo hace o no lo hace. Bueno, uno de estos factores son proteínas que llevan mucho tiempo estudiándose porque forman parte de carencias que tienen los hemofílicos, personas que tienen problemas al coagular la sangre. Bueno, listo. El sistema respiratorio, que también lo toca acá, es la posibilidad de acercar un aire suficientemente limpio de partículas y limpio de patógenos a los capilares que llevan la hemoglobina. Y por un lado llevan el oxígeno y por otro lado se están retirando el dióxido de carbono. Otras funciones que tiene el sistema respiratorio, bueno, además de movilizar la sangre hacia los alveolos, tienen a calentar la sangre, humidificarla, tiene la posibilidad de tener olfato, regula el pH, muy importante la respiración, regula el pH de la sangre y puede también emitir voces o fonación. Tenemos un tracto respiratorio anterior y un tracto respiratorio posterior. Hasta la laringe es común. Boca, laringe son comunes con el aparato digestivo, y a partir de la laringe ya es lo tuyo. Es parte específica del tracto respiratorio. Bueno, la laringe, que es, digamos, va a comunicar la faringe con la tráquea, tiene una estructura que es la epiglotis o glotis, que va a regular la entrada de aire y va a evitar que entren cuerpos extraños a la laringe. La tráquea es un conducto que tiene anillos cartilaginosos que van a impedir que se colapse y que transporta el aire. Luego van a ver los bronquios principales, bronquios secundarios, terciarios, bronquiolos, alveolos, sacos alveolares y sacos alveolares y alveolos. Bueno, la tráquea, los bronquios secundarios, los bronquios principales, los bronquios secundarios y terciarios, y los bronquiolos van a tener si no enteramente, van a seguir teniendo placas de cartílago que van a impedir que se colapse la tubuladura. Acá tenemos el aspecto de el cartílago hialino, que forma parte de estos anillos cartilaginosos. Fíjense acá, este tejido, ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? El tejido conectivo, que
No, tejido conectivo, tejido pseudoestratificado. ¿Qué tenemos acá? Ciliado. Este tejido epitelial pseudoestratificado ciliado lo que va a tratar de filtrar el aire que llega a la zona de intercambio de gases. La zona de intercambio de gases son los alveolos. Fíjense, esta estructura todavía es una arteria o una zona de una arteria que está contenida en este corte del pulmón. Fíjense acá, vamos a encontrar capilares muy finos donde se va a producir el intercambio de gases. ¿Por qué? Para que se produzca el intercambio de gases tiene que haber una difusión del oxígeno a través de lo que se llama la barrera hematotesticular. ¿Eh? Y este intercambio de gases se conoce con el nombre de hematosis. Fíjense los tres términos: homeostasis, hemostasia y hematosis. Son cosas distintas, no confundir. Entonces tiene que pasar el epitelio plano alveolar, la lámina basal, el espacio intersticial, la membrana basal del capilar, el endotelio del capilar y la membrana del glóbulo rojo. Bueno, a su vez, el oxígeno, el CO2, que está produciendo por respiración celular, la hidrasa carbónica, lo va a convertir en ácido carbónico, que se va a bicarbonato y protones. Y en la circulación ya en los capilares pulmonares, este dióxido de carbono se va a estar eliminando. Esta concentración de dióxido de carbono cerca de los tejidos que están respirando va a ser más alta que la concentración del dióxido de carbono en los tejidos que ya están cerca de los pulmones, donde se está produciendo la liberación de dióxido de carbono. Eso hace que la sangre acá tenga un pH más bajo, porque tiene más dióxido de carbono que acá. Tiene un pH más bajo, por el efecto Bohr, va a hacer que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno, por lo tanto va a descargar más oxígeno en los tejidos de lo que descargaría si no hubiese este efecto Bohr. La ventilación pulmonar, la inspiración va desde el exterior al interior. Eso es cuando pasa. Cuando la presión inicial, parcial, interna, perdón, es menor que la presión atmosférica. Entonces, ahí hay una entrada de aire, una entrada neta de aire hacia los pulmones. Cuando se expira, pasa lo contrario. Se empieza a relajar el músculo y eso hace que se reduzca la cavidad torácica, por lo tanto, que baje, que suba la presión pulmonar, presión interna. Eso por eso se activa la inspiración. Fíjese cómo está el diafragma, y el diafragma al contraerse está haciendo que aumente el tamaño del espacio cardiovascular, el espacio torácico, y está entrando aire. Cuando pasa todo esto, es pasivo, no nos damos cuenta de que estamos inspirando, pero se puede uno hacer una inspiración forzada utilizando otros músculos esqueléticos voluntarios, como los intercostales. Cuando se relaja, se expira con S, no con X, que expiración con X solamente se expira una vez, un proceso pasivo que permite la relajación de los músculos respiratorios, disminuye la cavidad torácica y sale el aire. La frecuencia respiratoria varía en función de las especies y puede haber una disminución con la edad, con el tamaño, o posingestión, para regular la presión, el pH sanguíneo. Así se reduce, si se hipoventila, si se reduce
la frecuencia respiratoria, se retiene dióxido de carbono en la sangre y eso hace que baje el pH. Lo contrario, cuando se acelera la frecuencia respiratoria. Si vemos un animal que tiene una frecuencia respiratoria muy alta, nos está dando una pista que seguramente está pasando por un problema de acidosis en sangre. Post-ingestión, tenemos cierta tendencia a tener un estado de alcalosis en sangre debido a que la generación del ácido clorhídrico necesario para la digestión estomacal provoca una falta de protones en la sangre. Lo que está generando es que haya una sangre más alcalina y esto se puede compensar reduciendo la respiración, lo que muchas veces origina una somnolencia que termina en una siesta. Bueno, terminamos acá esta parte.